Un saludo para todos, un fraternal saludo. Bienvenidos a esta nuestra reunión semanal. Vamos en primer lugar a colocar este tiempo en las manos del Señor para que recibamos de Él su palabra, la podamos entender y no solamente entender, sino aplicar a nuestras vidas. Bienvenidos todos. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre, Señor, amado Dios, nos acercamos a ti para darte toda la gloria, la honra y el honor. Reconocemos, Señor, que gracias a tu misericordia, a tu fidelidad de amor, podemos estudiar como familia en Cristo las Escrituras, Señor. Te suplicamos que nos llenes del conocimiento expuesto en esta palabra y que al mismo tiempo nos muevas, Señor, a obedecerla. A ti acudimos, Señor, suplicando siempre tu gracia para que podamos recibir y comprender el mensaje de hoy y que al final de este podamos andar como es digno de ti. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, hoy continuamos nuestra serie que iniciamos hace 8 días. La serie Conforme a la voluntad divina. Y hoy es nuestro segundo mensaje, pero quiero recordar algo de lo que vimos la semana pasada, cuando nos preguntábamos, ¿qué es la voluntad de Dios? Y tomábamos como base para dar respuesta a esta pregunta el versículo 10 del Salmo 143 de David. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y veíamos allí 3 aspectos fundamentales de lo que es la voluntad de Dios, como nos lo enseña la palabra. Veíamos, en primer lugar, la voluntad soberana de Dios. Tomábamos allí Efesios 1:11, donde claramente se nos dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y representábamos esa voluntad soberana a través de un círculo azul. Y allí decíamos que no hay nada que se salga de la voluntad soberana de Dios. Es decir, nada puede salir de ese círculo azul. Todo está bajo control del Señor. Por eso nos decía, Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Veíamos en segundo lugar la voluntad revelada de Dios. Es un círculo más pequeño, de color naranja, y es más pequeño porque realmente la voluntad soberana no está completamente revelada. Por eso es más pequeño. La revelación es la palabra de Dios. Y es también conocida como la voluntad moral de Dios, o la voluntad preceptiva de Dios, los preceptos, lo que Dios quiso darnos a conocer a nosotros a través de su palabra. Esta es única y suficiente. No podemos quitarle ni agregarle nada, porque esto fue lo que Dios quiso que nosotros conociéramos. Y hablábamos precisamente en este punto de Deuteronomio 29:29, que todos conocemos, ¿no?
Las cosas misteriosas son del Señor, pero las reveladas son para nosotros y para sus hijos. Y finalmente veíamos como punto 3 la voluntad individual de Dios, que refleja el plan de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno, es individual, porque todos somos diferentes, distintos, y Dios ha dado un plan para cada uno de nosotros. Este estaba representado con un círculo verde, y como vemos, ese círculo verde está dentro del círculo naranja. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad individual, la voluntad para cada uno de nosotros en el plan de Dios, debe estar dentro de la voluntad revelada o la voluntad moral de Dios. Ahí es cuando comenzamos a comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Está dentro de la voluntad revelada de Él. Muy bien. Será un resumen de lo que vimos hace 8 días iniciando esta preciosa serie. Hoy quiero comenzar el mensaje con una ilustración. Todos sabemos, o la gran mayoría de nosotros sabemos, que Colombia es el país donde hay el mayor número de días festivos. Hay 18, mañana es uno de ellos. Hay 18 días festivos. Dice el segundo país es Japón, con 16 días festivos. En tercer lugar está Corea del Sur, está allá otros países, y ellos más o menos con 15, y así sucesivamente. Pero nos vamos a centrar en nosotros, en Colombia. La mayoría de estos días festivos son de carácter religioso, ¿sí? La tradición, y son de carácter religioso, digamos, según la tradición católica de la iglesia tradicional. Ahora bien, si nosotros pensamos que hay tantos días festivos de carácter religioso, podríamos decir que realmente debería existir en la sociedad un espíritu también de carácter religioso. Hay tantos días festivos, supuestamente pensaría la gente, bueno, ellos son muy religiosos, y de pronto esa religiosidad se manifiesta en ser buenas personas, en ser bondadosos, en ser misericordiosos. Pero desafortunadamente no es esta la realidad. Hay un estudio del índice de paz global. Es un indicador que mide el nivel de paz en los diferentes países o regiones del mundo. Y nosotros estamos ubicados en el puesto número 144. ¿Qué quiere decir? Estamos muy mal. Es decir, para Colombia, es difícil para nosotros esa imagen que proyectamos en el mundo, y somos considerados un país peligroso. Hay desconfianza, ¿sí? Pero quiero hacer referencia a los que están en el primer lugar de esa lista, de ese ranking de la paz mundial. En especial, Nueva Zelanda, lo dicen Nueva Zelandia, ambas palabras son válidas. Nueva Zelanda es el segundo país más pacífico después de Islandia. ¿Sí? Y hago referencia a Nueva Zelanda porque ellos, a pesar de que tienen una tradición histórica de ser muy pacíficos, ellos crearon a partir del 2005
un día especial que lo llaman el Día de Actos Espontáneos de Bondad. Se celebra el 17 de febrero, todos los años. En este día, el país entero es movido a hacer algo bueno por alguien sin razón diferente de solamente querer hacerle el bien a alguien, conocido o desconocido. Es por eso que se llama el Día de los Actos Espontáneos de Bondad. Esto que parece una idea muy original de este país, pero resulta que no lo es. Esto ya había sido mandado a todo cristiano desde el primer siglo. Esto que se celebra en un solo día allí en Nueva Zelanda es expresado en la Biblia como la voluntad de Dios para todo cristiano, todos los días, no solamente un día al año. Y es de esto que vamos a hablar, de la bondad. La bondad, mis hermanos, es la única inversión que nunca falla. La bondad es la única inversión que nunca falla. Bueno, con esto en mente, los invito a que tomemos nuestras Biblias y me acompañen allí a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11 al 15. Dice así la palabra de Dios Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta, ¿qué? Es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Con base en esta porción bíblica, vamos a considerar entonces 5 puntos en el mensaje de hoy que hemos titulado La voluntad de Dios es que hagamos el bien. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Mis hermanos, nosotros tenemos la costumbre que dentro del mensaje tenemos una idea principal. ¿Cuál es el objetivo de esta idea principal? Es que por lo menos la tengamos presente y en el momento de salir de acá, recordando esa frase, podamos recordar la esencia del mensaje que acabamos de recibir. Es muy usual a veces que salimos y sí, estuvo bonito el mensaje, pero ¿qué fue lo que dijeron? No tenemos muy claro el concepto. Y esta idea principal nos ayuda a ello. La idea principal del mensaje de hoy es: la voluntad de Dios es que mi vida refleje su bondad. Por eso, la voluntad de Dios es que hagamos el bien, era el título. Muy bien. El apóstol Pedro,
viendo la porción que acabamos de leer, él dirige esta carta, esta epístola, a un grupo de cristianos judíos que estaban, digamos, esparcidos en lo que hoy conocemos como Turquía. Y la causa de que ellos se hubiesen ubicado en diferentes sitios era la persecución o el rechazo de la sociedad en esa época al cristianismo. Esta epístola escribe en un contexto, digamos, el sufrimiento causado precisamente por la persecución. Por lo tanto, este mensaje del apóstol Pedro es de gran utilidad en medio de las dificultades que todos afrontamos como creyentes. Existen luchas que llevamos por el simple hecho de ser cristianos. Yo creo que todos recordamos en el momento en que por el arrepentimiento y fe llegamos a los pies del Señor y cambia nuestra vida. Nacemos de nuevo, pero eso también nos lleva a que muchas personas nos critiquen, a que haya una persecución y que hayan luchas normales por ese hecho. Y hay un llamado muy claro en este aspecto, y es que es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es? Es el llamado a hacer el bien en un mundo lleno de maldad. Ese es el llamado. Dios nos dice que hagamos el bien. No importa la maldad que nos rodee. Esa es la voluntad de Dios. El versículo, digamos que principal de la enseñanza, es el versículo 15, el último que leímos. Volvamos a leer. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pero es importante analizar todo el contexto. Por eso leímos desde el versículo 11, ¿no? Y vamos a desarrollar los puntos considerando toda esta porción bíblica. Vamos entonces a desarrollar el primer punto. Para los que toman nota allí, primer punto, debo vivir como extranjero en esta tierra. Debo vivir como extranjero en esta tierra. Recordemos nuestra idea principal. La voluntad de Dios es que mi vida refleje su bondad. Muy bien. Versículo 11. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Paremos allí. El argumento que el apóstol Pedro nos da aquí es que nosotros, como cristianos, como creyentes, no tenemos nuestra identidad en este mundo, sino en Dios. Por lo tanto, debemos considerarnos como extranjeros y peregrinos en este mundo terrenal. La existencia, mis hermanos, aquí es extraordinariamente frágil y muy corta. Es como diría un poeta, es la flor de un día. Muy rápido pasa nuestra vida aquí en esta tierra. Por eso siempre debemos estar preparados para partir en cualquier momento. En cualquier momento. El mañana es incierto. No sabemos si despertaremos en un nuevo amanecer.
Y esto nos lleva a meditar en un aspecto de suma importancia. Es necesario poner nuestra vida en orden, porque no sabemos cuándo vamos a partir. Y siempre debemos estar preparados para ese momento. Por eso debemos colocar nuestra vida en orden, y la única forma de hacerlo es haciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, haciendo la voluntad. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y por eso debemos ver nuestro tiempo aquí en la tierra como algo temporal, algo pasajero. Somos peregrinos y extranjeros. Ahora bien, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es como cuando nosotros nos desplazamos a otro lugar. Si pensamos en otro sitio o en otro país y estamos allí, pues sí, podemos encontrar de pronto muchas comodidades, cosas novedosas, pero no es nuestra tierra. Extrañamos la comida, extrañamos las costumbres, extrañamos tantas cosas que quisiéramos regresar a nuestra tierra. ¿Y qué pasa? Cuando regresamos, obviamente volvemos a sentir ese gozo de estar en nuestra tierra. Sabemos que al final regresamos a donde pertenecemos, donde están los nuestros. Al final de este peregrinaje, mis hermanos, iremos a casa, la que Jesús fue a preparar para nosotros, donde estaremos con nuestro Padre Celestial por siempre. Esa es nuestra verdadera casa. En este momento esto es pasajero, esto terrenal es pasajero. Por eso debemos vivir, mis hermanos, bajo los estándares del cielo y no bajo los estándares de esta tierra pecaminosa. Por eso debo vivir como extranjero en esta tierra. Ese era nuestro primer punto. Vamos al segundo punto. Debo abstenerme de toda obra pecaminosa. Volvamos a ver nuestra idea principal. La voluntad de Dios es que mi vida refleje su bondad. Volvamos a leer el versículo 11 completo. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pecado puede describirse como todo lo que está en contra del carácter y de la naturaleza de Dios. Ese es el pecado. Todo lo que está en contra del carácter y la naturaleza de Dios. Y debo abstenerme de las pasiones pecaminosas. ¿Por qué? Porque estas no son la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestras vidas no deben estar guiadas por todo lo que domina a la gente que no conoce a Dios y cuya naturaleza simplemente es terrenal, sin participar de la naturaleza celestial en Cristo Jesús, ¿verdad? Los deseos carnales. Y hay muchos versículos aquí en la palabra donde nos hablan y nos advierten de ello. Recordemos algo en Colosenses. Allí en Colosenses 3 el apóstol Pablo nos enumera una serie de esos deseos carnales, donde nos habla de la inmoralidad sexual, donde nos habla de
la avaricia, la ira, el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo, las mentiras. En otras palabras, la vida del cristiano verdadero debe ser caracterizada por el autocontrol. Controlar. Mire que la lista, cuando lean ustedes allí en el capítulo 3 de Colosenses, van a ver que son cosas, hay cosas muy sencillas en las que caemos. Insultos, lenguaje ofensivo, las mentiras, todo esto. Así es que tenemos que tener autocontrol para no caer en ello. Y el autocontrol es un fruto del Espíritu Santo, dominio propio, es eso. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu Santo? Es el que recibimos y expresamos y vemos cuando realmente estamos en el camino correcto, en los caminos del Señor. Ahora muy bien, por esta razón nosotros debemos eliminar todo aquello que no refleje la voluntad de Dios en mi vida. Todo aquello que no refleje la voluntad de Dios en mi vida, debemos eliminarlo, debemos apartarlo de nuestro diario vivir. Por eso, el segundo punto entonces, debo abstenerme de toda obra pecaminosa. Tercer punto, debo dar buen testimonio delante de los incrédulos. Debo dar buen testimonio delante de los incrédulos. Nuevamente nuestra idea principal, la voluntad de Dios es que mi vida refleje su bondad. Vamos, versículo 12 de nuestro texto de estudio en esta mañana. Dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es claro, allí, glorificar a Dios significa darle la gloria, por supuesto, a Él, a su nombre, provocar esa exaltación a quien es Dios, darle la gloria a Dios. Esto es reflejar esa naturaleza bondadosa en medio de un mundo malo y cruel. Alguien dijo lo siguiente, y permítanme leer esta oración. Abro comillas, dice, a pesar que este mundo acusará a los creyentes de todo tipo de mal, las buenas obras de los cristianos deben ser suficiente motivo para que aún los que nunca creyeron en este mundo, en el día del juicio tengan que reconocer la gloria de Dios manifiesta en la vida bondadosa de los cristianos. Debemos recordar, mis hermanos, que el hecho de que desde el comienzo de la iglesia, en el primer siglo, los cristianos pues se apartaron de adorar estos ídolos paganos. Incluso había que adorar al emperador, recordamos en la historia de la iglesia. Y ellos obviamente se negaban a ello, porque esa no era la voluntad de Dios. Entonces,
esto era interpretado por la sociedad de la época como un acto de rebelión de los cristianos, un ataque directo contra las creencias populares. Y esto generaba un rechazo generalizado contra el cristianismo, que llevaba a muchos a emitir ciertos conceptos y calumnias, y trataban a los cristianos como malhechores. Y vemos aquí que Pedro, el apóstol Pedro, anima a los creyentes que en medio de esa situación compensen esa idea errada de los cristianos con un testimonio intachable, con una conducta irreprochable. Esa debe ser nuestra marca, nuestra identidad, ser intachables. Cuando en alguna circunstancia algún miembro de la iglesia me solicita una carta de recomendación, es usual que, pues, analizando a la persona, yo deba registrar allí el concepto diciendo: fulano de tal ha demostrado ser una persona íntegra, honorable, respetuosa, con una moral y ética intachables, poseedora de un don de gentes que la hace merecedora de la más absoluta confianza. En general, voy a colocar eso en la carta de recomendación, porque así debemos actuar nosotros, ética y moralmente ser los mejores, en cada momento una conducta intachable, un testimonio intachable e irreprochable. Y de la misma manera, nosotros debemos dar ese testimonio impecable de bondad y de amor en medio de una sociedad que ve al cristianismo como un movimiento incoherente, irreverente, intolerante. No es raro, mis hermanos, que en esta época nosotros seamos atacados por estos grupos y decirles que ustedes son intolerantes. Hay que aceptar la libertad de género, la libertad del aborto, la mujer tiene derecho. Sí, el matrimonio de personas del mismo sexo, eso lo deben aceptar. Ustedes son intolerantes porque son fanáticos. Y eso nos dicen a nosotros. Jesús mismo nos dice a todos los que lo amamos que así como una lámpara alumbra toda la casa, nuestras vidas deben iluminar con la luz de Dios donde quiera que estemos. Lo dice así Mateo 5:16, en el Evangelio de Mateo 5:16. Nos dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Si interpretamos este texto a la luz de las palabras de Jesús, el sentido es que nuestras buenas obras serán un instrumento de Dios para guiar a otros a Él, para que también glorifiquen su nombre. Mis hermanos, nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestra ética y moral intachable es un testimonio que están viendo los demás. El mundo lo está viendo. Quizá algunos de ustedes le habrán dicho en alguna oportunidad a alguien que no conocen:
oye, ¿por casualidad tú eres cristiano o cristiana? ¿Por qué? No, por la forma como hablas, por la forma como te comportas, por la forma como te comportas con esa paz en medio de una adversidad. ¿Sí? Hay algo diferente en ti. Qué bueno que nos digan así y que no nos vayan a decir, oye, ¿acaso tú no eres cristiano? ¿Cómo te comportas de esa forma? Muy diferente. Cuarto punto, debo someterme a las autoridades humanas. Nuevamente nuestra idea principal, la voluntad de Dios es que mi vida refleje su bondad. Versículo 13 de nuestro texto de estudio. Dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es importante, mis hermanos, en nuestra vida, entender que el mandato a que nos sometemos, o sea, obedecer a las autoridades humanas, es por causa del Señor. Esto es importante. Es por causa del Señor. En otras palabras, el enfoque de nuestra vida no debe ser satisfacer nuestros propios deseos, sino agradar a Dios y cumplir sus propósitos, cumplir sus planes para nosotros. Así que, por causa del Señor, escuchen bien, por causa del Señor, no debemos hacer trampa en el pago de impuestos. No hacemos nuestra declaración de renta, porque es por causa del Señor. Por causa del Señor no seamos corruptos como aquellos que no conocen de Dios. Y esto es una modalidad que vemos todos los días en todas partes. Quizá a veces situaciones, a mí me ha pasado, por ejemplo, que comete uno una infracción de tránsito y llega el agente y dice, bueno, ¿cómo arreglamos? ¿Sí? ¿Cómo arreglamos? No, Señor. Y generalmente uno dice, bueno, un parte de estos, ¿cuánto puede costar? ¿No? Hasta 500, algo, 300 y pico. Y el policía solamente está, digamos, arreglando todo por 50,000 pesos. Qué fácil no sería, ¿no? Y yo me ahorro esa platica, porque no era mi intención cometer esa infracción. Claro que sí, somos cristianos, ¿no? Póngame el parte, me lo merezco. Voy a pagar y tengo que hacer el curso. Lo tengo que hacer porque me lo merezco. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Obedecer a las autoridades, someternos a las autoridades. Obviamente, si vienen a expedir una ley en la cual vaya en contra de la palabra de Dios, eso ya es otro caso. Ahí ya no haríamos caso a estas insinuaciones o situaciones. Entonces, a pesar, mis hermanos, de que nuestra ciudadanía espiritual no está en este mundo, sí es una realidad que somos ciudadanos de algún lugar que es regido por unas leyes específicas, las cuales debemos obedecer como buenos cristianos. Tengamos en cuenta que el punto aquí no es que si nos parece que las leyes sean injustas o
o coherentes, sino que debemos someternos por causa del Señor. Esa es la parte importante, por causa del Señor. Vamos al quinto y último punto. Debo cerrar la boca de los necios con mis buenas obras. La idea principal, la voluntad de Dios es que mi vida refleje su bondad. Vamos al versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Mis hermanos, cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y esta es una responsabilidad muy grande para nosotros. Somos llamados a ser los pies de Cristo, las manos de Cristo, la boca de Cristo. Esa es nuestra tarea como embajadores. Es nuestro trabajo reflejar la luz de Cristo con nuestras buenas obras, para que cualquier acusación en contra de Dios o del Evangelio o del cristianismo o de la iglesia sea callada con nuestra vida llena de buenas obras. Vamos a hablar de una aplicación. Hoy Dios nos reta, mis hermanos, con este mensaje, a hacer su voluntad haciendo buenas obras, las cuales son fruto de una salvación por gracia. Estoy diciendo acá, no es por obras que somos salvos, lo sabemos, ¿no? Es por la gracia de Dios. Pero consecuencia de esa gracia son las buenas obras. Debemos actuar de esa forma, haciendo buenas obras. Ese es el fruto de la salvación por gracia. Ahora, como mencioné al inicio de este mensaje, los neozelandeses celebran entonces el Día de los Actos Espontáneos de Bondad, ¿cierto? Un día al año, 17 de febrero. Creo que ya hay otros países que también están haciendo lo mismo. Esto consiste en hacer algo por alguien, sea conocido o desconocido, un acto de bondad. Y yo quiero animarlos a ustedes a que en esta semana podamos hacer algo similar, un acto de bondad con alguna persona. Estaba pensando que podría ser un acto de bondad cada día, debería ser, pero lo dejo a discreción de cada uno. Tantas cosas que podemos hacer por las personas, y más aún, la persona que reciba ese acto de bondad nuestro, muchas veces hasta ni se entera, ¿no? Puede ser anónimo. Pero si se entera, es bueno también decirle de parte de quién viene ese acto de bondad. Entonces vamos a tener aquí estas tarjeticas de invitación a la iglesia. Y mi reto es que hagamos un acto de bondad cuando la persona se sorprenda, porque se va a sorprender, así sea lo más sencillo, dice, oye, pero no esperaba esto. Mira, te invito allí a la iglesia. Así es que a la salida pueden tomar las tarjetas de acuerdo a los actos de bondad que quieran hacer durante la semana. Miren, no son cosas tan fáciles. Yo recuerdo hace un tiempo, estaba allí en Chía, en la plaza principal, allí queda
supermercado, una Olímpica, en la esquina. Y estaba comprando yo algo y vi a una señora humilde que estaba como contando las monedas, ¿sí? A ver si le alcanzaba para lo que iba a llevar. Yo la vi y lo que hice fue, en el momento de que ella fuera a cancelar, le dije a la cajera: yo pago lo que esta señora va a llevar. Un acto de bondad, sencillo, la cara de alegría de la señora y de ver que, pues, obviamente ella no tenía todos los recursos, y uno sale contento. Tantas cosas, ayudar a un compañero de trabajo o a un compañero de estudio, compañera de estudio, ayudarlo. No sé, detalles pequeños, actos bondadosos realmente, actos espontáneos de bondad. Mis hermanos, la bondad es un comportamiento marcado por la disposición de hacer el bien, con unas características éticas y una preocupación hacia los demás. Eso es lo que nos debe mover nuestro corazón en este tiempo tan difícil. Hermanos, estamos pasando un tiempo muy difícil en el mundo entero. Y qué bueno que así nosotros estemos ocupando ese lugar 144 allí, podamos hacer actos de bondad permanentemente. Eso muestra nuestra forma de la comunión que tenemos con el Señor. Con demasiada frecuencia, mis hermanos, nosotros subestimamos un abrazo, una sonrisa, un saludo fraternal, una palabra amable, un oído atento, un cumplido honesto o el más mínimo acto de cuidado. Todos esos son actos de bondad, todos los cuales, mis hermanos, tienen ese potencial de poder cambiar vidas. Tan solo con estos pequeños actos de bondad, reflejando que nuestra vida está en Cristo Jesús. La bondad es amor en acción. La bondad es la única inversión que nunca falla. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Inclinen sus rostros. Oh Padre Señor, te alabamos, te adoramos y te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos las gracias por darnos el privilegio de escuchar como familia, como una familia unida, escuchar tu palabra. Oh Señor, te damos las gracias porque a través de este mensaje que acabamos de escuchar, nuestra fe se fortalece, nuestra fe obra por medio del amor para gloria tuya y para el bienestar de nuestros hermanos y de aquellos que nos rodean. Señor, rogamos tu gracia para poder vivir en obediencia práctica y de esta forma edificar la iglesia y exaltarte por siempre. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por colocar en sus corazones el deseo de venir a escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo. Gracias, Señor, por estas personas que han llegado aquí a esta iglesia por primera vez. Pedimos, Señor, que sus corazones también se forme ese amor especial de bondad por los demás. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.